Entonces, uno se va a preguntar, ¿qué tiene que ver esto de los pactos con nuestro diario caminar? ¿Qué tan importante es los pactos de la Biblia? Pero nos vamos a dar cuenta que tienen tanta relevancia en nuestro diario caminar, especialmente cuando hablemos del pacto de Moisés y el pacto del nuevo pacto en el cual estamos nosotros ahora. Entonces tiene mucha relevancia. El problema es de que a veces como no se nos ha enseñado y no hemos aprendido pues el significado de los pactos, a veces uno no le da la importancia como debe ser y simplemente camina. Pero nos vamos a dar cuenta cuando terminemos pues, de estudiar estos pactos de la Biblia, en nuestra perspectiva, a pesar de que ya nosotros venimos estudiando esto desde el día cero, venimos estudiando pues acerca de nuestra identidad, nuestra posición en Cristo, nuestra perspectiva en Cristo. Y pues todo esto es acoplado juntamente con los pactos. Y eso es por ello que es muy importante de que podamos nosotros tener conocimiento. Voy a bajar esto un poquito, porque está mirando por ahí, para que puedas ver la pizarra. Ok. Primeramente, veamos el tipos de pactos que hay. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos personas por lo menos. Entre dos personas por lo menos. Pueden haber muchísimos más, pero por lo menos tiene que haber entre dos personas. No puede haber un acuerdo entre yo solo. No puedo. Entonces tiene que haber una segunda persona para que haga un acuerdo o un pacto. Entonces, en la palabra de Dios encontramos tres tipos de pacto. ¿Okay? No clases de pacto, sino tipos de pacto. Y el tipo de pacto que tenemos son los siguientes. Aquí lo he puesto en inglés y lo he puesto en español para que entendamos mejor. El primero, sí. Ok. El primero se llama Grant Covenant, o en español yo no he encontrado una palabra que podamos traducirlo grant al español. A no ser que ustedes puedan encontrar una palabra. Grant. Garantía. No garantía. No. Grant es, por ejemplo, cuando el gobierno te da un dinero, por ejemplo, a una sociedad y le da un grant. Un grant. No, ese es uno de los. Seguro, sí. You don't take it for granted. It comes from the word grant. Yeah, sí, pero es lo mismo. Pero es Subsidio. Subsidio. Sí, algo así. Pero el significado de Grant Covenant es un pacto en la cual es entre ¿cómo se llama? Supongamos, hablando de la Biblia, entre un rey y otro rey menor. Y ese tipo de pacto, pues el rey mayor, el rey principal, no pide ninguna condición al otro rey por la cual está haciendo el pacto. No le pide ninguna condición, simplemente le da y le bendice con todo lo que este rey tiene. Entonces no requiere del otro rey inferior o menor ninguna condición para que existe ese acuerdo. O sea, el acuerdo o el pacto es de que yo te voy a bendecir, tú no necesitas hacer nada. Yo le he puesto un pacto de gracia. Dice acá dice Es un pacto de gracia, o sea, de que en este caso, hablando de Dios, hablando de nuestro Señor,
Él tiene un pacto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el pacto con Noé, porque ese es uno de los pactos, ¿ok?, que vamos a estudiar. El pacto de Dios con Noé es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque no requiere de Noé que cumpla ninguna condición para que Dios lo bendiga, para que Dios le dé todas las cosas que Dios quiere darle a Noé. O sea, no exige de Noé ninguna condición para que él reciba las bendiciones de Dios. Se lo está dando. O sea que es un pacto de gracia. De gracia. También es conocido también como un pacto incondicional. Pacto incondicional. O sea, Dios le da todo a Noé sin requerir ninguna condición de Noé. Ese es un tipo de pacto. El otro tipo de pacto es kinship covenant, que se llama en inglés. Un pacto de parentesco. Es entre dos personas en el mismo nivel. ¿Me entienden? Supongamos dos reyes de una tribu tienen la misma posición, la misma jerarquía como reyes. Entonces es un pacto condicional en la cual los dos reyes y las dos personas acuerdan hacer algo, acuerdan estar en un tratado de hacer algo. O sea, de que se requiere ambos de que cumplan ciertas condiciones del uno al otro para que puedan cumplir ese pacto. ¿Entienden? Entonces, si no cumplen el pacto que ellos han acordado, entonces los dioses de ellos se encargan de castigar al rey que no ha cumplido. ¿Me entienden? Entonces, es un pacto de igualdad, no sé, es un pacto de igualdad, podría ser, es un pacto parentesco, al mismo nivel. Es como si yo estuviera, por ejemplo, un pacto con Rubén. Somos de la misma, no, yo no soy más alto ni él más bajo, entonces yo acuerdo con él algo, de que le digo, mira, Rubén, tú vas cada vez que vengas a los estudios, tienes que traer los alfajores. Y eso va a ser nuestro pacto. Y si no trae los alfajores, vas a tener que sufrir las consecuencias. Entonces acordamos, o sea que es un pacto, ¿me entiendes? Y tú vas a requerir lo mismo. Dices, bueno, si yo llevo los alfajores, voy a llevar los alfajores, pero yo requiero de ti que tú me enseñes la palabra bien. Si no me enseñas bien, entonces no te doy los alfajores. ¿Me entiendes? O sea, de que es un pacto entre dos personas en el mismo nivel. Una relación, es parentesco, hay una relación. Es un pacto de igualdad, un pacto de parentesco. Y la tercera clase de pacto es un pacto que le llaman vassal o suzerain covenant, que le llaman en inglés. Es vasallo. ¿Ustedes han escuchado la palabra vasallo ustedes? Como los caballos. Vasallo, no caballo, no, como un vasallo. Un vasallo es un sirviente. Eso es lo que es vassal. Yo busqué en el diccionario y significa vasallo. Una persona humilde, una persona, entendiendo. O sea, de servidumbre o esclavo. Y este tipo de pacto es un pacto condicional. En la cual, pues, en este caso, el que está dando el pacto, en este caso, supongamos un rey, sobre un sirviente. O sea, el rey tiene un pacto con su sirviente. Súbdito. O un súbdito. Entonces, este pacto es condicional. Y le dice, tú, sirviente, tú tienes que cumplir con las obligaciones. Si no los cumples, yo te voy a castigar. Y si los cumples, entonces te voy a bendecir. O sea que es un pacto condicional. Y el sirviente pues va a caminar, va a vivir por temor. En comparación con este pacto que está acá, aquí, como es incondicional, aquí no hay temor. Aquí no hay temor de fallar, aquí en este caso a Dios, porque
Es un pacto, Dios no requiere ninguna condición de la otra persona. Aquí hay temor porque tienen que cumplir ambos las mismas condiciones, si no hay consecuencias. De la misma forma, esto es aún todavía mucho más riguroso, podríamos decir, porque es de un rey a un sirviente, o sea que la otra persona es considerado como un sirviente, un vasallo, que tiene que cumplir, y si lo cumple, va a ser bendecido. Si no los cumples, van a ser castigados, van a sufrir, van a ser maldecidos. Entonces, esas son las tres clases de pactos que hay en la Biblia. Ahora, ¿cuántos pactos hay en la Biblia? ¿Cuántos pactos? En realidad hay bastantes pactos, pero los que más se han estudiado, los que más se estudian, en realidad son 8 pactos. Es el pacto preadámico, el pacto adámico. Después está el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el pacto con Jesús. O el nuevo pacto. Ese podríamos llamarlo nuevo pacto. Y este es conocido, el pacto de Moisés es conocido como el antiguo pacto. O sea que son 8 pactos, pero nosotros vamos a estudiar 5, que son como con Noé, Abraham, con el pacto antiguo con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto en el cual estamos nosotros. Ok, entonces si empezamos ahora a empezar a estudiar el pacto con Noé. Si nos vamos a la palabra de Dios, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 8, ¿qué es lo que ocurre en el Génesis capítulo 8? Dice que se confirma la relación que bajo el pacto adámico el hombre tenía con la tierra. O sea que Dios tiene un pacto con Noé. ¿Usted sabía que Dios tenía un pacto con Noé? Dios tenía un pacto con Noé. Importante de mencionar acerca de los pactos es de que cada pacto tiene una señal y tiene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Una celebración. Celebración podría ser. O sea, ¿cómo es que se establece? ¿Cómo se establece ese pacto? Y ese pacto tiene una señal. En el caso, por ejemplo, de un matrimonio, el matrimonio es un pacto. El matrimonio es un pacto. Entonces, la celebración en la celebración siempre hay sangre. Siempre ha existido la sangre como estableciendo el pacto. O sea, de que hay sangre. En todos estos pactos nos vamos a dar cuenta de que siempre está sellando el pacto. Exacto, sellando la palabra. Está sellando el pacto. Pero aparte de sellar, hay una señal que significa que ese pacto ha sido realizado. En un matrimonio, por ejemplo, la noche nupcial, es donde se sella el matrimonio. Por eso es de que se consume el matrimonio en donde hay sangre por parte en el matrimonio. Y la señal es el anillo en un matrimonio. En el pacto de Noé, por ejemplo, se sella primeramente cuando las aguas, ¿cómo se llama?, ya bajan totalmente. Lo primero que hace Noé saliendo del arca es hacer un sacrificio, un holocausto. Sacrifica animales para como celebrando o estableciendo pues ese pacto. Y la señal del pacto de Noé
es el arco iris. ¿Ustedes han visto el arco iris? Ustedes sabían eso, ¿no? El pacto de Noé es el arco iris. Cada vez, porque eso dice la palabra, cada vez que tú veas, dice el arco iris, dice, acuérdate de que yo no voy a destruir la humanidad de la misma forma como lo hice. O sea, de que cada pacto tiene cómo ha sido sellado y la señal que tiene. Entonces, en el capítulo 8, versículo 21. Pastor, Sí. el arcoíris significa, Dios lo hizo como una, ¿cómo le diría yo? Una promesa a Moisés que no iba a llover tanto A Noé. como había llovido. No, es la señal a Noé, ese es el pacto, es la señal a Noé de que Dios nunca va a destruir a la humanidad de la misma forma como lo destruyó, con el agua, con el diluvio, podríamos decir. En Génesis 8:21 dice acá que se confirma la relación que bajo el pacto adámico el hombre tenía con la tierra. Dice en el 8:21, empezó del versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, en estos versículos aquí Dios restablece y confirma nuevamente lo que le había prometido, lo que había tenido el pacto con Adán, en lo que se refiere a la tierra, donde dice, se confirma la relación que bajo el pacto adámico el hombre tenía con la tierra. Eso ya lo leímos en el 21 y el 22. Se establece el gobierno humano. En el capítulo 9, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, dice, bendijo Dios a Noé y sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Escuche, aquí le dice exactamente, en el versículo 1 le dice exactamente lo que le dijo a Adán y Eva. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Exactamente lo que le dijo a Adán y Eva. Ahora está nuevamente empezando como desde cero nuevamente. Porque son 3 hijos de Adán, pero son 3 hijos de Noé con sus esposas. Entonces ahora le dice fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Eso pasó miles de años después. Eso pasó de Adán. Eso pasó más o menos, mire, desde el comienzo de la creación hasta que viene el pacto con Moisés son 2800. 400 años antes, Dios tiene el pacto con Abraham. Yo diría que esto está más o menos, como 1000 años más o menos. Muy posible alrededor de 1500 años antes que venga Moisés. Más o menos por ahí. Eso fue cuando Dios destruyó toda la tierra, toda la humanidad y todo animal en el diluvio. Es el pacto con Noé. Hasta este momento estamos estudiando un poco de historia, pero va a ser más interesante cuando entremos a estudiar el pacto con Moisés.
Ok, entonces, versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Otra, en el pacto de Noé, dice, se asegura que la tierra no ha de ser juzgada por medio de otro diluvio universal. Eso ya lo leímos. El otro punto que se habla es, sí, se declara proféticamente que la descendencia de Cam será inferior y servil. Los tres hijos de Noé, el significado de los hijos de Noé es bien importante. Porque cuando ellos empezaron a multiplicar, entonces se dividieron. Y cada hijo pues tenía su descendencia. Y la descendencia de donde viene nuestro Señor Jesucristo es del hijo mayor. Y ¿cómo se llama? Y todas personas que son buenos para la ciencia descienden del hijo del medio. Pero del hijo menor, de acuerdo como está la palabra, Noé lo maldice al hijo menor. ¿Por qué? Porque cuando Noé ya había pasado el diluvio y todo. Acuérdense de que aquí Noé tiene alrededor de más de 600 años. ¿Okay? Más de 600 años. Y está comiendo, pues, tenía su plantación de uvas y de vino, tomó de vino y se emborrachó. Y en su borrachera, ahí lo dice, ¿no? Se quedó desnudo y su hijo menor lo vio desnudo. El hijo menor. Y de acuerdo a la palabra, que no es muy específica, pero dice que cuando el padre, cuando Noé ya recobró, después que se restableció de su borrachera, se dio cuenta de lo que le había hecho el hijo, dice. Los otros hijos le dijeron. Posiblemente algo le había hecho el hijo al papá, al padre. Y cuando se dio cuenta, entonces, pues, el padre maldice al hijo menor. Y dice, y es por ello, aquí dice donde se establece de que Cam, que es el hijo menor, será inferior y servil. Y es importante ver de que de los descendientes de Cam son los que están todo en el Medio Oriente. Es ¿cómo se llama? El Medio Oriente, pues donde hay tanto conflicto. ¿No? Entonces se ve pues ¿cómo se llama? El resultado de aquello que algo ocurrió en aquel tiempo. Pero en contraste, por ejemplo, como el hijo mayor, nuestro Señor Jesucristo es descendiente del hijo mayor. Entonces vemos pues el significado. Ahora, nosotros no sabemos, como latinos, no sabemos de qué descendientes somos. No sabemos si somos de Cam, o si somos del hijo mayor, o si somos del hijo del medio. ¿Me entiende? No sabemos de qué descendencia somos, pero somos de uno de los tres. Porque todos emigraron, pues, en ese tiempo. Emigraron cuando esta civilización empezó a crecer y crecer. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? La Torre de Babel, en donde ellos, en realidad la Torre de Babel, los que hicieron la Torre de Babel fueron la descendencia de Cam. Pero Dios confundió pues el lenguaje de ellos y se dispersaron todos por diferentes partes del mundo, ¿no?
Y si vinieron hasta Sudamérica. Y nosotros somos pues el descendientes de uno de ellos tres. Entonces uno se pregunta, de repente somos descendientes de Cam. Es muy posible, no lo sé. Pero lo importante, mis hermanos, es de que seamos de Cam o seamos del otro o del hijo mayor, no me acuerdo sus nombres, no interesa, porque ahora en Cristo todo eso cambia. ¿Entienden? O sea, de que supongamos que hemos sido descendientes de Cam. Gloria a Dios. Ahora en Cristo todo eso queda sepultado. Somos nuevas criaturas en Él. Nuestro descendiente no proviene ahora de nuestra genealogía humana, pero celestial, ahora como nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces, eso es algo que no tenemos por qué preocuparnos. O sea, lo importante, mis hermanos, pues, es de que Dios establece este pacto con Noé. Y acuérdense, pues, la celebración es el holocausto cuando Noé, al final, cuando ya las aguas se han bajado, como si se secaron, se secaron, entonces hizo un holocausto, esa es la celebración, y la señal es el arco iris. O sea, cuando usted ve el arco iris afuera, dice, acuérdense pues de que el Señor, esa es la señal del pacto con Noé, de que Él no va a destruir nunca más a la tierra de la misma forma que destruyó al comienzo. Okay. Ahora, el próximo pacto, o sea que este pacto de acá, regresando, este pacto de acá es un pacto, este pacto es un pacto de gracia. Fue un pacto incondicional. O sea, Dios no requirió de Noé que haga nada, excepto de que le mandó y le dijo, anda y haz el arca. Acuérdense de que cuando Noé escuchó la voz de Dios, él fue y hizo. Él no cuestionó nada. No cuestionó, ¿para qué quieres que haga el arca? No le dijo nada, simplemente fue y lo hizo. O sea que Dios no le puso la condición a Noé. Dice, cuidadito que nomás que no me vayas a fallar en construir el arca. No dijo eso. Simplemente, construye el arca. Sí, Señor, voy a construir el arca. ¿Cuánto tiempo se demoró? Más de 100 años en construirlo. O sea que es un pacto incondicional. Y lo importante es de que vemos de que Noé, al obedecer la voz de Dios, pues empieza a hacer el arca. Y algo de que no había ocurrido es de que hasta aquel día no había llovido todavía en la tierra. O sea, la tierra estaba cubierta de esta atmósfera en la cual la gente podría vivir por cientos de años. Es por ello de que Noé, cuando empezó a construir, según entiendo la palabra, creo que dice que tenía más de 600 años cuando empezó a construir el arca. O sea, las condiciones atmosféricas dentro de la tierra eran ideales para que los hombres puedan vivir, las personas puedan vivir cientos de años. Pero cuando ya llueve, entonces toda esa cubierta cae. Entonces ahora las personas empiezan a vivir no tanto como eran antes. ¿Por qué? Porque se ha caído toda esa cubierta que tenía la tierra para que ellos puedan vivir por cientos de años. Ok, o sea que el pacto con Noé fue un pacto incondicional, un pacto de gracia. El próximo pacto con Abraham también es un pacto incondicional, un pacto de gracia, en la cual no requiere de Abraham que haga nada, simplemente es un pacto de bendición, podríamos decir un pacto de gracia, un pacto de bendición sobre Abraham. A pesar de las cosas que Abraham ha hecho, a pesar de que Sara se ríe de Dios cuando le dijo, Sara va a dar un hijo de acá el próximo año, y se ríe,
A pesar de que se rió Sara, Dios no le toma en cuenta eso. A pesar de que Abraham miente acerca de su esposa, que se supone que debe decir que es su esposa, pero él mintió, dijo, no, es mi hermana. Él dijo que era mi hermana, porque él tenía miedo de que como era tan hermosa, como dice el hermano Néstor, dice Sarita era muy hermosa. Y ella tenía ¿cuántos años? A los 70 años. Más o menos 60, 70 años tenía y dice que era muy hermosa. Y dice que el faraón de Egipto quería quedarse con ella. Y quería quedarse porque Abraham le dijo, no es mi hermana, porque tenía temor de que lo matara, ¿cómo se llama? A Abraham. O sea que mintió. Y lo mismo lo hizo 2 veces, con el faraón de Egipto y con el rey Abimelech después. Exactamente por temor a que le hagan algo, dijo, no es mi hermana. Pero como era hermosa, entonces los reyes se querían quedar con ella. Pero a las finales, pues, no se quedan con Sara porque Dios, a través de un sueño, les revela pues que es la esposa de Abraham. Pero lo importante es de que Abraham miente y Dios no toma en cuenta lo que hizo. ¿Por qué? Porque es un pacto incondicional. Lo está bendiciendo. No es que esté, ¿cómo podríamos decir? ¿Cómo se llama? Apoyando la mentira. No es que esté apoyando la mentira. Es simplemente la naturaleza del pacto en la cual Dios está, o Abraham está con Dios. ¿Entienden? Es la naturaleza del pacto. Entonces, podemos leer algunos versículos del pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? El pacto de Abraham es un pacto de bendición, un pacto de gracia en la cual Dios promete a Abraham. Dios le promete y le dice, de ti yo voy a hacer una nación como las estrellas del firmamento y como la arena que está en el mar. Ese es el pacto. Y cuando Abraham escucha a Dios, Abraham dice amén. O sea, no dice amén, pero le cree a Dios. Entonces le es contado a Abraham como justo por creer a Dios. Ese es el pacto. Ese es el pacto que Dios tiene con Abraham. De que de él va a nacer una nación, así como las estrellas en el firmamento y la arena que está en el mar. No necesariamente a través de la carne, porque él tiene que tener un hijo, Isaac. Acuérdense de que Sara era estéril y no podía tener hijos. Iba a ser el hijo de la promesa. O sea que la descendencia de Abraham no va necesariamente significar a través de su descendencia natural. Porque a pesar de que sí va a ser la nación judía, porque la nación judía empieza con Abraham. Pero cuando dice, así como las estrellas en el firmamento será tu descendencia natural, y como la arena que está en el mar será tu descendencia también, hablando de la descendencia a través de Jesús por la fe, en donde nosotros formamos parte de esa promesa, donde nosotros somos parte de ese pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Me entienden? O sea que en lo humano, Jesús viene a ser un descendiente de Abraham. Obviamente se va hasta Adán. Pero nosotros ahora somos descendientes de Abraham por la fe en Jesús. En donde la descendencia de Abraham ahora no solamente son el pueblo judío, pero también somos nosotros por la fe en Jesús.
Y lo que Dios le promete, lo que Dios le dice a Abraham, dice, yo voy a hacer esto de ti. Entonces Abraham creyó a Dios. Creyó a Dios. Entonces el pacto que tiene Dios con Abraham fue un pacto incondicional. Si es que Abraham hubiese, ¿cuál es la palabra? Hubiese desobedecido, o mejor dicho, no hubiese creído, Dios hubiese buscado tal vez a alguna otra persona para que tenga ese pacto. Pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justo. Por eso que se le fue contado por justo. No porque era bueno y hacía todas las cosas bien, sino porque creyó a Dios. Entonces por eso se establece el pacto con Abraham. Ahora, cuando se establece el pacto, de la misma forma que Noé, tiene que haber una celebración, tiene que haber sangre, tiene que haber sacrificio. Entonces Dios le dice a Abraham, trae estos animales, incluyendo también a las aves, dice, córtalos por la mitad y ponlos en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora Dios va a venir como fuego y dice que va a consumir aquellos sacrificios. O sea, de que hay derramamiento de sangre cuando hay un pacto. ¿Y cuál es la señal del pacto con Abraham? Circuncisión. Porque ahora todo varón es circuncidado a partir de él. Es la circuncisión. Ahora, este pacto que hace con Abraham son 400 años cuando viene el pacto con Moisés. Las promesas que da Dios a Abraham pues están realizados materialmente y espiritualmente. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que es una promesa que Dios le da a Abraham. Y nosotros somos parte pues de esa promesa, por la fe. Por eso que lo consideramos a Abraham nosotros como el padre de la fe. Padre de la fe. Acuérdense que este pacto es un pacto incondicional. Ahora, el próximo pacto, creo que vamos a terminar todos los pactos esta noche. El próximo pacto es el pacto más interesante. Bueno, todos son interesantes en realidad. El pacto con Moisés. Entonces, si vamos al libro de Éxodo es en inglés. Lo que quiero decir ahora, voy a decir lo siguiente. No todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Y no todo el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Ups. Okay. El Antiguo Testamento es desde Génesis hasta, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Hasta Malaquías. El Antiguo Testamento es desde Génesis hasta Malaquías. Pero no todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. Cuando la Biblia habla acerca del Antiguo Pacto, no se está refiriendo al Antiguo Testamento.
es una cosa y el Antiguo Testamento. Yeah. Okay. El antiguo pacto, cuando la Biblia habla acerca del antiguo pacto, se está refiriendo al pacto mosaico, al pacto con Moisés. Al pacto con Moisés. Pero no se está refiriendo al antiguo pacto cuando habla de Génesis, por ejemplo. Génesis no es parte del antiguo pacto. El pacto empieza en realidad, el pacto empieza acá con Éxodo 20. El antiguo pacto o el pacto mosaico empieza con Éxodo 20. Entonces, cuando vamos a Éxodo capítulo 20, mejor 19, porque no, empieza en 20, porque ahí empieza a hablar acerca del ¿cómo se llama? De los 10 mandamientos. Pero en el capítulo 19, que leamos el capítulo 19, del comienzo, dice esto: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel desde el monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Después de 3 meses que Dios sacó, a través de Moisés, sacó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, 3 meses después, llegaron al monte Sinai. Ellos podían llegar al monte, ¿cómo se llama? A la tierra prometida. ¿Okay? El propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto es de llevarlos directo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Y era en cuestión de 3 semanas, no se demoraba mucho. Pero el problema es de que el pueblo de Israel se negó a ir por temor a que, ¿cómo se llama? Cuando se enfrentaran con las tribus que estaban en ese tiempo, de ser derrotados, a pesar de que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos y Él les decía: yo les llevo a la tierra prometida, no se preocupen, ustedes van a estar bien. Pero ellos decían: no nos van a destruir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 3 semanas se iban a demorar. Pero como no creyeron a Dios, ahora se demoraron 3 meses para llegar al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios les promete a ellos, antes de que establece, porque todavía no han sido establecidos ningún pacto todavía. No hay ningún pacto todavía aquí con Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios quiere hacer de todo el pueblo de Israel, quieren que sean sacerdotes, santos y sacerdotes. ¿Me entienden? O sea, de que Dios quiere hacer del pueblo de Israel una nación santa y una nación de sacerdotes. Así, de la misma forma como Dios hace ahora a través de Jesús en cada uno de nosotros. Nosotros en Cristo ahora somos
un real sacerdocio, somos una nación santa. Dios quiso hacer exactamente lo mismo con el pueblo de Israel cuando llegaron al monte Sinaí. Pero ¿qué es lo que ocurre? El pueblo de Israel lo rechaza a Dios. Lo rechaza y dice, no queremos saber nada. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechaza? Porque la manifestación de Dios, cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte, y todo lo que ocurre en el monte, porque la presencia de Dios es tan fuerte, dice que el cerro temblaba, y los relámpagos y toda la conmoción de la manifestación de la presencia de Dios, y dice, y el sonido de la bocina, dice una bocina, habrá tenido que hacer una bocina de ángeles desde los cielos haciendo bulla, o sea que la gente veía desde lejos la manifestación de la presencia de Dios, como era tan grande y temible, que ellos dijeron, no queremos saber nada contigo. No queremos saber nada con este Dios. No querían saber nada. Entonces le dice a Moisés, tú sé nuestro intercesor, nuestro intermediario. Tú anda por nosotros y pide a Dios que nos dé las reglas y nosotros lo vamos a poder seguir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios se ve en la posición de que inicialmente Él quería tener un pacto incondicional con ellos. Él quería tener un pacto exactamente como lo tuvo con Noé y lo tuvo con Abraham. Pero fue rechazado. Lo rechazaron a Dios porque Él quería que sea una nación santa, para que ellos puedan predicar el Evangelio a todo el mundo en aquel tiempo. Pero el pueblo de Israel no quiso, lo rechazó a Dios. Entonces Dios se ve en la posición inicialmente de tener un pacto condicional, de kinship covenant, como se dice, de parentesco, por 40 años. Por 40 años mientras Moisés está vivo. Pero cuando Moisés muere, y ahora el próximo líder es Josué, se ve en la posición inclusive de degradar nuevamente aún más el pacto que tenía con Israel. Y se convierte pues en un pacto vasallo, un pacto de servidumbre, un pacto de esclavo, en donde las condiciones de este pacto es, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, ahora ustedes tienen que obedecer la ley. Si usted no obedece la ley, van a ser maldecidos. Si obedecen la ley, entonces van a ser bendecidos. Acuérdense de que esa es la posición ahora del pacto que Dios, mejor dicho, de que el pueblo de Israel tiene ahora con Dios. Dios no quiso este pacto, Dios quiso estar acá. Pero Él se ve en la posición de degradar el pacto que tenía porque el pueblo de Israel no lo quería. Entonces ahora este pacto es un pacto condicional, en donde Dios tiene que ser fiel a este pacto. Y es por ello de que en el libro de Deuteronomios, en los capítulos 28 y 29, donde habla acerca de las maldiciones y las bendiciones, cuando el pueblo de Israel no cumple con la ley, Dios no es porque Dios sea un Dios rudo, no es porque Dios sea un Dios de terror. Así es como se le ve en el Antiguo Testamento. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, se ve a un Dios que es rudo, un juez que castiga, un Dios con furia.
Un Dios que manda a su pueblo, a Israel, le dice, ustedes vayan, le dice ¿cómo se llama? Al rey Saúl. Le dice, anda y destruye todo ese pueblo, con niños, con mujeres, animales. Dice, no quiero que dejes nada, destruye todos. Entonces vemos en el Antiguo Testamento a un Dios de que es rudo, un Dios que es malo, un juez que castiga. Y no entendemos, yo le diría, yo personalmente, cuando estaba estudiando la palabra del Señor, yo no tenía todo el entendimiento para entender esto, que por qué Dios era tan malo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se portaba? Yo no encontraba la explicación. La única explicación que yo daba es de que, Señor, yo no entiendo esto, pero yo sé de lo que tú estás haciendo, tú tienes razón en lo que tú estás haciendo. Eso era mi explicación. No tenía otra, porque no sabía. Pero ahora cuando llego a entender el pacto, entonces me doy cuenta de que Dios en realidad, Él no quiere destruir, no quiere castigar a su pueblo por desobediente. No lo quiere hacer. Simplemente Él es un Dios justo y tiene que estar sujeto al pacto que tuvo con el pueblo de Israel. Desde el momento de que Él no cumple el pacto, o mejor dicho, su parte, si es que Él no es fiel al pacto que tiene, entonces no es un Dios justo. O sea que Él se ve en la obligación de castigar al pueblo de Israel por desobediente. Ahora, si es que ellos obedecen la ley, los bendice. Y el pueblo de Israel camina por temor, no necesariamente por amor. ¿Por qué? Por el tipo de pacto que ahora está, ¿cómo se llama? Con el pueblo de Israel. Cuando por ejemplo, cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento ahora, no vamos a estudiar todavía el Nuevo Pacto, pero cuando viene nuestro Señor Jesús, ¿okay? Y Él dice, si me ven a mí, ven al Padre. Pero el Padre es un Padre castigador. Pero el Padre es un Padre de acuerdo al antiguo pacto. El Padre es un Padre que te da duro. Y hay muchas personas a través de la historia de que tienen dificultad de entender el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ven a un Jesús que es todo amor. Y ven en el Antiguo Testamento que a un Dios que castiga y que es furioso. Entonces no encuentran la relación. Pero la verdad es que Dios, así, Él no cambia. Dios es amor. Dios fue amor cuando estaba acá, en esta posición con Israel. Dios fue amor todo el tiempo. Él se vio en la posición de actuar de esa forma porque se vio en la posición de tener este tipo de pacto con Israel, porque el pueblo de Israel lo rechazó. Pero Él quería inicialmente este tipo de pacto, un pacto de gracia con ellos, de la misma forma con Noé y Abraham. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando Jesús viene y dice, si me ven a mí, ven al Padre? En realidad, si vemos a Jesús, realmente vemos al Padre. Porque el Padre, nuestro Padre Celestial, en este tiempo, estuvo velado por el pacto. Pero la palabra dice en 2 Corintios, el capítulo 3, dice que ahora en Cristo el velo es quitado. El velo es quitado y entonces ahora podemos ver realmente cómo el Padre es en Jesús, que es amor. Dios fue amor todo el tiempo. Esto es establecido, como se llama, en el monte Sinaí. O sea, el pacto con Moisés fue un pacto condicional. Déjenme leer qué es lo que he apuntado acá.
Ok, esto es importante de considerarlo. De que el pacto que Dios hace con Israel fue con Israel exclusivamente. ¿Ok? Fue con Israel exclusivamente. No fue con otras tribus. No fue con nosotros para empezar como que somos gentiles, porque muchas personas ahora adoptan la ley mosaica, la ley de Moisés, como por ejemplo los 10 mandamientos. Nosotros pensamos de que los 10 mandamientos es parte de nuestro camino. ¿Ok? ¿Por qué pensamos de que los 10 mandamientos es del cristiano? Porque la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo católico. ¿Sí o no? Venimos del trasfondo católico y el catolicismo ha adoptado los 10 mandamientos y con ellos muchas otras leyes del antiguo pacto. Y nosotros pensamos, ahora que estamos en el cristianismo, todavía pensamos de que los 10 mandamientos es parte, como se llama, de nuestras vidas, cuando en realidad no es. Porque los 10 mandamientos están en el tiempo del pacto cuando Dios estableció en el Antiguo Testamento con Moisés. Eso no quiere decir de que los 10 mandamientos estén mal, no están mal. Los 10 mandamientos están bien, pero nosotros no vivimos de acuerdo a los 10 mandamientos. Está bien para esa época. No, está bien para la época que viven ahora, por ejemplo, pero la situación es de que, lo importante es esto, de que quiero decir, de que el pacto mosaico no termina en Malaquías. No termina en el último libro del Antiguo Testamento. No termina en Malaquías. Por eso es que pones ahí que no todo lo del Nuevo Testamento es Claro. el Nuevo Claro. Pacto. O sea el pacto de Moisés o el pacto mosaico empieza en el monte Sinaí, en el capítulo 20 de Éxodo, y termina en la cruz. ¿Entienden? 1400 años. Desde que se inició hasta cuando terminó. O sea que el antiguo pacto, el pacto mosaico de que muchos cristianos hasta el día de hoy viven y obedecen, ya terminó, en realidad terminó en la destrucción del templo en el año 70 después de Jesús. Nuestro Señor Jesús nació 3 años antes de que nazca. ¿Cómo nació? ¿Cómo se nació 3 años antes que nazca? Sí, así es, pues. Así, pues, nació 3 años antes de que nazca. Sí, pues porque se cuenta desde 3 años antes. Porque él murió cuando tenía 33 años. Ya. Es de acuerdo como se llama la profecía de Daniel. Daniel hay una profecía que nos da la fecha exacta cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Y de ahí cuentas para atrás 33 años. Y te sale que nació el Señor Jesús 3 años antes de la fecha que tenemos ahora, por ejemplo. Ah, ok. O sea, de que él murió en el año 30. Y tenía 33 años cuando él murió. Y 40 años después, es la destrucción del templo. Y en la destrucción del templo es donde el sistema religioso mosaico terminó por completo. Bíblicamente termina en la cruz. Bíblicamente termina en la cruz, pero físicamente termina en la destrucción del templo.
Porque durante este tiempo, durante estos 40 años, porque esto está profetizado por nuestro Señor Jesucristo, de que dice que no pasará, dice, esta generación, dice, cuando venga la destrucción del templo. Entonces, en este tiempo, todavía existe la ley todavía se sigue practicando en este tiempo, pero ya ha quedado inválida ya el día que murió nuestro Señor Jesús. Se van a dar cuenta de que acá empieza el cristianismo, juntamente, mejor dicho, podemos decir, el cristianismo empieza desde acá hasta el día de hoy, y el judaísmo viene desde acá y termina acá. O sea, de que hay un periodo de 40 años en donde ambos están andando juntos. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos de que ese problema que hay entre el judaísmo y el cristianismo, en donde hay judíos que quieren forzar a los cristianos de que se circunciden, de que obedezcan la ley. Ese es un periodo de transición. Pero cuando viene ya la destrucción del templo, queda totalmente terminado la ley mosaica. O sea, la ley mosaica termina totalmente, queda inválida acá, pero termina totalmente en la destrucción del templo. Ya no hay más sacrificios. Y ya no hay más sistema de sacerdotes. O sea que, exacto, o sea que todo este tiempo había sacrificios, los diezmos, y todos los 10 mandamientos, y todo eso, y que tenían que guardar el sábado. Todo eso está desde acá. Llega acá, queda inválida, pero todavía se sigue practicando, y queda acá. Cuando llega a los 70, entonces queda totalmente terminado. Y lo triste es de que muchos cristianos al día de hoy todavía siguen practicando esto, cuando ya termina. Es que nunca se les ha dicho. Siguen practicando esto, y aquí están los 10 mandamientos, que fue instituido para los israelitas, no para el pueblo judío, no para el pueblo cristiano, no para los gentiles. Nosotros empezamos desde acá para adelante. 1400 años. El nuevo pacto lo vamos a estudiar la próxima semana. Porque este nuevo pacto que está acá, en comparación con este pacto que está acá, este pacto es un pacto incondicional. Este pacto de Moisés es un pacto condicional de servidumbre. Yo lo veo pues ahí al pueblo del pueblo israelita aplastado. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebeldía que ellos tenían. Idólatras, y caminaban por temor. Y de ahí es donde sale, ¿cómo se llama? El libro de Malaquías, en donde habla acerca de los diezmos. Donde el Señor le dice: maldito sea usted, dice, porque me han robado en los diezmos y las ofrendas. Dios no quiere maldecir a su pueblo, pero se ve en la posición de maldecirlo. ¿Por qué? Porque no han cumplido con la condición de darlo. No es porque los maldiza porque Él es malo, porque Dios es malo, no. Él no quiere maldecirlo, pero se ve en la posición de hacerlo porque no están cumpliendo su pacto. Pero nosotros no estamos bajo ese pacto. Nosotros nunca hemos estado bajo este pacto de acá. Nosotros nunca hemos estado bajo este pacto que había hasta el día de la cruz. Nunca hemos estado. Pero muchas personas lo han aceptado. La próxima semana hablamos acerca del nuevo pacto. Y vamos a aprender algo que es bien interesante referente al nuevo pacto también. Acuérdense de que no todo el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto. De que todo, escuchen esto también, no todo lo que está en la Biblia
es para nosotros. ¿Okay? No todo es para nosotros. Podemos aprender mucho de acá, de todos, pero nosotros no. Toda la Biblia no es para nosotros, porque aquí está esto. Aquí está la ley mosaica. En realidad, la mayoría del Antiguo Testamento está contenido acá. Miren, 1400 años en comparación que hay 2800 años acá y hay 2800 años acá, desde acá hasta el día de hoy. Desde la cruz hasta acá hay ¿cómo se llama? 2000 años. 2000 años desde la cruz. Pero de ahí para atrás, desde acá para atrás, son 2800 años. Pero la mayor parte de la Biblia y del Antiguo Testamento está contenido en este espacio de 1400 años. O sea, no todo lo que está acá es para nosotros. Sí podemos aprender de todo lo que está acá, pero no todo lo vivimos nosotros. Nosotros vivimos de acuerdo al nuevo pacto que empieza de acá para adelante.